Buenos días, buenas tardes y buenas noches, ya sea que has decidido seguirnos en directo cuando lo estamos emitiendo o lo ves desde tu casa, desde cualquier lugar, en cualquier momento. Bienvenido al 7º episodio de Preclick Lectura, y ya van 7, la verdad es que al principio no nos lo creíamos. Esta tarde tengo pues el gran honor de estar acompañado con Raquel. ¿Qué tal buenas a tardes. todos? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy ¿Cómo bien. estás? Bien. Perfecta. Esperando. Genial. Pues también tenemos, afortunadamente, a don Manuel con nosotros. Don Manuel, buenas tardes. Buenas tardes, Pedro. ¿Cómo estás? Muy bien. Yo bien, ¿tú también? También, de lujo. Perfecto. Pues nos da muchísima alegría deciros que hoy tenemos invitada en Preclick Lectura, que seguro que nos va a aportar mucho conocimiento que nosotros no tenemos y que en principio nos va a ayudar a todos a comprender mejor este artículo, y es nuestra amiga Verónica. Hola. Verónica, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola. Bien, encantada de estar aquí, la verdad. Qué guay. Para aprender Qué un guay. poquito de todo. Nosotros de ti. ¿Nos cuentas un poquito a qué te dedicas, solo para que la gente sepa quién eres? Sí, bueno, soy bioquímica, leí mi tesis el año pasado y ahora trabajo en un laboratorio de microbiología de alimentos y aguas. Y bueno, voy a intentar aportar un poco el sentido biológico de este artículo, a ver si, Qué guay. si ayudo. Qué guay. Pues te agradecemos de verdad mucho que nos acompañes esta tarde, porque seguro que vas a añadir información muy interesante. Bueno, pues vamos a comenzar como todas las sesiones, en las que, pues nada, vemos básicamente algunas cositas del artículo antes de darle, digamos, toda la cera que le tengamos que dar, ¿no? La que corresponda darle, ni más ni menos, no vamos a ser ni mejores ni peores. Y vamos con ello. Ya sabéis el título, seguramente, si lo habéis visto por redes, está el artículo disponible. Sabéis ahora mismo que si queréis, porque no lo tenéis a mano, lo podéis descargar en la información de este vídeo, y también la plantilla que está ahí disponible, ¿vale? Entonces, como sabéis, esto es una actividad mensual que está patrocinada por el Colegio de Enfermería de Valencia, al que damos las gracias por facilitarnos el poder llevarlo a cabo, y que además es una actividad que está avalada por la Asociación Española de Enfermería en Cardiología, que nos presta su sello por considerar que es una actividad pues, que tiene la calidad suficiente para ello. El artículo de hoy, y dado que tenemos una invitada que sabe bastante más que nosotros de esto, pues vamos a dejarle que sea ella misma la que nos cuente un poquito de qué va la película. Vale. Verónica, cuando tú quieras. Sí, pues el artículo que se ha elegido para esta sesión va de el desarrollo de una prueba de un test rápido de anticuerpos combinado para detectar el famoso virus que todos conocemos, por desgracia, y simplemente han elegido pacientes positivos por PCR y negativos, que ahora veremos cómo va ¿Cómo la cosa? El cómo, sí. digamos. Sí, el cómo. Y nada, simplemente ahora después introduciré un poco el concepto de inmunoensayo y qué es lo que han hecho en realidad. Antes, explicar un poco los elementos que conforman este test rápido, para los que no lo sepáis, y bueno, pues recordar un poco conceptos, qué es un anticuerpo o una inmunoglobulina. Es una proteína de forma globular que se produce por los linfocitos B, que como respuesta inmunitaria adaptativa cuando un agente extraño entra en el cuerpo. Tiene esta forma curiosa, tiene dos cadenas pesadas, que son las que están pintadas en azul, y después dos cadenas ligeras. Por otro lado, también se diferencian dos regiones funcionales. La primera es la región variable, donde por una serie de reordenamientos de diversos genes se produce la unión, o sea, específica al antígeno o al cuerpo extraño contra el que está producido. Y después tiene una región constante que
que dice qué tipo de anticuerpo es el que está generándose. Se conocen varios tipos. Los linfocitos B con primera respuesta producen IgMs, IgD y IgDs. Pasado un tiempo, cuando esta respuesta está en marcha, estos linfocitos evolucionan a células plasmáticas donde se producen los anticuerpos IgG, IgA y IgE, que serán la respuesta de memoria, serán células memoria contra una futura infección. Lo siguiente, que es un antígeno. Un antígeno es cualquier cuerpo extraño que entra en el organismo y desencadena una respuesta inmunitaria. Esta es la estructura del virus de SARS-CoV-2. Se conocen 3 tipos de proteínas. En este artículo han cogido la proteína S como modelo, la han desarrollado artificialmente como antígeno para su test rápido. Por otro lado, tenemos que es un antianticuerpo. Esto es necesario para detectar el anticuerpo específico, que en este caso serán las IgMs o las IgGs, que se produce en un organismo diferente al humano, en este caso en conejo, y será específico de estos anticuerpos que se quieren detectar. Pues yo creo que no lo hubiéramos dicho mejor. Muchas gracias por estar aquí, por ayudarnos a entender un poquito mejor qué es esto de antígeno, anticuerpo y todo eso, que lo decimos todos los días y yo creo que no tenemos ni idea la mayoría. No. La verdad. Yo es la primera vez que la proteína S la ubico dentro de la imagen del coronavirus, porque es tanto hay escrito sobre ella, ¿no? Pero al final, hoy yo le he puesto cara, ¿vale? Totalmente. ¿A dónde está esa proteína S? Vamos a empezar lo que es la lectura crítica. Como siempre, vamos a utilizar la guía de lectura crítica de Caspe. Ya sabéis, lo hemos dicho en otros directos, que tenéis un libro para meteros más en harina dentro de lectura crítica, que lo tiene Pedro bien a mano por si tenemos alguna duda de última hora en el directo. Es siempre recomendable, como siempre, sentiros libres. Si no os habéis leído el artículo, como decimos siempre, no pasa nada. Veniros con nosotros, acompañarnos. Al final nos vamos a juntar, vamos a leerlo tranquilamente, vamos a aprender cositas. Tampoco es cuestión de que os aprendáis todo, pero que sí empecéis a que os vayan sonando conceptos y cosas para que cuando decidáis introduciros a la lectura crítica, pues tengáis algo de conocimiento y ayuda. Y, por supuesto, seguiremos aquí cada semana. Como ya sabéis, la estructura de la lectura crítica en Caspe tiene 10 preguntas para analizar el artículo, para valorar este artículo. En este caso hay 3 grandes epígrafes. El más importante es el primero, en el cual vamos a ver si son válidos los resultados del estudio. El segundo será cuáles son esos resultados y el tercero será si son aplicables a nuestro medio. Ya sabéis que de la primera parte, si no respondemos afirmativamente a las 3 preguntas, teóricamente dejaríamos de leer este artículo. ¿De acuerdo? Hoy, si pasara esto, no lo vamos a hacer así, igual que en otras lecturas críticas, dado que el objetivo de estas lecturas críticas online es aprender, romper mano y familiarizarnos un poquito con la lectura crítica. ¿De acuerdo? Así que vamos a empezar ya con esa primera parte. Raquel, ¿sigues tú? Me toca la primera pregunta. Antes que nada, deciros que no somos 4 personas. O sea, somos 4, no, somos 5 porque se acaba de despertar mi gato y está por aquí. Entonces igual aparece. Sí, igual se mete en el directo quizá. Estoy intentando ver así, pero siempre gana él. No pasa nada. Si entra... Ya se lo presento. Bueno, la primera pregunta de eliminación, como ha dicho Manu, una de las 3, casi siempre, ya es los que nos seguís un poco, de los estudios observacionales y de ensayos, bueno, de intervención que hemos hecho la parrilla, siempre empezamos por buscar la pico. Y en este caso, que es un estudio de pruebas diagnósticas, la primera pregunta no es esa pico, es otra cosa totalmente diferente. Entonces, lo que nos pregunta es si existió en este estudio una comparación con una prueba de referencia adecuada. Es decir, nos pregunta si es correcto el patrón oro. ¿Qué es el patrón oro o el gold standard? Que igual lo habéis leído en algún artículo o en alguna cosa, os sonará. Claro, lo que ellos quieren hacer, los investigadores, es ver si su prueba, que es la que están testando,
puede diagnosticar lo mismo que diagnostica las PCRs, ¿de acuerdo? Entonces, lo que van a hacer es compararlas. En este caso, el patrón oro sería la PCR. Esto está claro porque lo hemos leído un poco en la introducción y tal, pero bueno, tendríamos que ir a mirarlo en el artículo. Sí que lo primero que hacemos es ir a mirarlo en los métodos. Y cuesta encontrarlo. No sé si quien lo haya leído os ha pasado lo mismo, porque lo suyo sería que estuvieran métodos, porque es una cosa importante, ¿no? De hecho, es la primera pregunta de la parrilla de lectura. Y, sin embargo, cuesta bastante encontrarlo. Se encuentra que sí que han recogido muestras respiratorias que son usadas para confirmar los casos de COVID-19, ¿de acuerdo? Hay que seguir, que dices, vale, pero esas muestras, ¿cómo las han analizado? ¿Qué están usando? Sigue buscando, también podemos encontrar que se han elegido a los pacientes, se han reclutado conforme a criterios diagnósticos de sospecha de COVID. Sigue sin aparecer el patrón oro. Y la cosa es que te tienes que seguir leyendo el artículo hasta llegar a resultados, que es el punto 3 en este caso. Y entonces ahí sí que describe que hay 397 positivos clínicamente confirmados, incluyendo el test PCR, ¿de acuerdo? Y 128, cuesta bastante encontrarlo, 128 que son no infectados por el SARS-CoV-2, ¿de acuerdo? 128 negativos, que tampoco, es que es mucho intuir, pero tampoco dice que el negativo sea porque la PCR es negativa. Pero bueno, cuesta muchísimo encontrar. Dale, Pedro. Asumamos que sí, ¿no? ¿Ves? Ahora puedo entender que lo están haciendo de esa manera, ¿no? Que es por PCR positiva y negativa. De todas maneras, si tengo que contestar esta pregunta, siendo una pregunta tan importante, de hecho es la primera, primero decir que lo explican en resultados, que cuando estás haciendo un estudio, lo suyo es poner algo tan importante en la metodología, básicamente, porque si tienes que irte a resultados y rebuscar, pues es un poco regulín. Los casos de PCR positiva se supone que es eso, que es la PCR positiva, y los no casos tampoco lo especifican, ni bien ni mal, no se especifica de una manera muy concreta. Entonces, ya a esta pregunta le voy a contestar. Dale. No, porque siendo algo tan importante hay que rebuscar mucho y hay que interpretar bastante, intuirte algunas cosas que no debería, tenía que estar ya en el artículo lo primerico. Bien explicitado, bien explicitado. Sí. Además, esta es otra cuestión, que ahora hay que decir que este artículo es de febrero del 2020. No, sí. ¿No, febrero? Sí. Sí. Sí, 26 de febrero. ¿En qué año estamos? O sea, vale. Desde hace un año. Desde hace un año. Sí. Es cuando todavía el coronavirus no había llegado a España. Estaba ahí, ¿eh? Estaba ahí, pero bueno, todavía pero no lo sabíamos. Felices haciendo fiestas y... Tenía acento italiano. Tenía acento italiano por aquel entonces. Sí, entonces estaba en China, de hecho el estudio se ha hecho en China. Sí, es de China, que ahí igual estaban un poco más a full, ¿no? Entonces no se sabía todo lo que se sabe ahora, un año después. Pero claro, aquí hay que preguntarse, ellos quieren comparar, o sea, usar su prueba, que es de anticuerpos, para decir si una persona tiene una infección, entiendo, que activa de SARS-CoV-2, ¿no? Que es lo que está diagnosticando la PCR. La PCR. Entonces, realmente, aquí nos va a ayudar mucho Verónica, porque realmente es el patrón oro correcto. Están comparando peras con peras y manzanas con manzanas. Porque ahí, si nos puedes explicar un poquito más. Sí. A ver, comparar, yo tampoco lo veo muy claro, porque sí que es verdad que la PCR también todo depende del tiempo en el que se haya hecho dentro de lo que es la infección. Si la PCR se hace, según la gráfica que estamos mirando, ¿vale? La línea azul es todo
lo que es el periodo de infección. Entonces, la PCR se hace al inicio. Si está infectado el paciente, puede dar positivo o puede dar no positivo, dependiendo de otros factores. Exacto, por ahí. Y después, dependiendo de cuando se les haya hecho el test rápido a los mismos pacientes, es lo mismo, pueden ser positivos o negativos, pero no se han hecho exactamente en el mismo momento. Entonces, tampoco se puede decir que sea una prueba confirmatoria de la PCR positiva o negativa. Todo depende del tiempo exacto donde se haya tomado la muestra y se haya analizado. Entonces, realmente, Verónica, se debería hacer lo que pone en la gráfica como comienzo de la recuperación para que fuera válido el estudio, fuera más válido, si compara las dos muestras. Claro, yo creo, o sea, el problema no sería tanto la comparación con la PCR, sino comparar con otro método que se puede hacer en el mismo momento, pero que sea más sensible o más efectivo que compararlo con la PCR. Entonces, en este caso sería pues otro tipo de inmunoensayo que se puede tomar en el mismo momento y que sí que se pueda comparar el resultado. Es lo que yo pienso. Claro. Sí, es como, parece que al haber utilizado PCR, y eso realmente no es lo mismo que está midiendo, ¿no?, una serología, en este caso este inmunoensayo de test rápido, como lo que miden no es lo mismo, parece que usar ese patrón de comparación quizá no es la mejor elección, ¿no? Igual habría otras elecciones mejores, como estás diciendo tú, inmunoensayos, otro inmunoensayo, ¿no? Por ejemplo. Claro, porque ellos lo que quieren hacer es usar esta prueba como una manera más rápida para diagnosticar personas con el COVID, ¿no? Sí. Claro, pero en verdad la prueba de anticuerpos no diagnostica. Lo que hace es saber en qué momento, en qué periodo estás. Si la has pasado, si no la has pasado, si estás en ello. Entonces, lo que diagnosticas en verdad es diferente a una PCR. Por lo tanto, están comparando peras con manzanas. Peras con manzanas. Por ejemplo. Que son frutas, ¿vale? Son frutas, sí, pero son peras y manzanas. Muy bien. Vamos. Bueno, aquí tenías un poquito más de info. Sí. Hablando de otros tipos de inmunoensayos que no son más que técnicas de inmunodiagnóstico, que están basadas siempre en la detección del complejo antígeno-anticuerpo. Hay de diferentes tipos, se puede medir con fluorescencia, con absorbancia, por colorimetría, dependiendo de para qué lo utilices. La composición de lo que es el test, siempre va a haber un anticuerpo y un antígeno, ¿vale? Eso es global en todos, pero después la forma de detección puede ser diversa. Puede ser mediante una enzima. Yo supongo que el test más conocido es el test ELISA, que es un análisis por inmunosorción ligado a enzimas, que puede ser, como dice ahí, competitivo o no competitivo. Si vemos el dibujito que hay a la derecha, en verdad, el no competitivo yo creo que es el más visual, en el que tenemos un anticuerpo, que sería el azul, que es complementario al antígeno, que es el amarillo. Y después este antígeno, mediante una serie de lavados y de buffers, se le añade otro anticuerpo que lleva, en este caso, una enzima. Si a esta enzima tú le das su sustrato, reaccionará. En este caso dará un componente que se puede medir mediante absorbancia, se puede medir mediante fluorescencia, dependiendo del tipo de ensayo. El problema, entre comitas, que tiene estos tipos de ensayo, que no son tan rápidos, que se necesita un aparataje, un laboratorio donde se tengan que leer estas placas o donde se realicen. Entonces eso lleva más tiempo, pero claro, ahí tenemos entre la rapidez y la sensibilidad o la especificidad que nosotros queramos conseguir. Claro. Entonces, sería, sí. Una pregunta ahí, o sea, ELISA es el más conocido, como tú bien dices, yo que soy un totalmente profano en esa materia, es el que más me suena. Pero ahora, si tuvieras que diseñar tú el estudio y hubieras tenido que elegir un patrón de comparación con ese test rápido, que es ese tan sencillo, no hace falta estar en un laboratorio ni ser experimentado, ¿cuál habrías elegido tú
para este caso concreto? O sea, vamos a recomendarle a los autores que la próxima vez que lo hagan, en vez de hacerlo con PCRs positivas que no sabes si están hechas a la vez ni nada, imagínate que tienes el laboratorio que te hace falta con los mejores profesionales. ¿Cuál elegirías tú con el que te sentirías más cómoda o más segura en los resultados? Yo, para empezar con el ELISA, sería un test bastante seguro y bastante fiable. Siempre tiene sus complicaciones. Sí que es verdad que el ELISA se mide absorbancia. Medir fluorescencia, por ejemplo, sería mucho más específico. Vale. Pero a lo mejor no todos los laboratorios lo pueden hacer pero vamos, yo hubiera elegido como mínimo el ELISA. Vale, genial. O sea, el patrono ahora mismo sería el ELISA. Sí, porque se puede hacer a la vez que el test rápido y se podría, porque el test rápido que ahora veremos es presencia-ausencia. Aquí sí que se puede un poco cuantificar qué cantidad de anticuerpos tendrías. Claro. Con lo cual estás midiendo mucho mejor lo que quieres medir. ¿Vale? Sí. Vale. Genial. Todo esto nos hubiera resultado un mundo si no estuvieras aquí. Menos mal que has venido. Si hubiéramos pasado rápido. Sí. Esto pues ya os lo miráis porque está en los libros. No, o sea, si no lo sabéis, estudiad más. Muy bien, muchas gracias. Pues vamos a la pregunta 2. Todavía estamos en esas preguntas de eliminación. Creo que ya lo hemos eliminado, ¿no? Pero vamos a seguir a ver si lo salvamos todavía un poquito o no. Y ahora sí, no es exactamente una pregunta pico como nos introducía Raquel antes, que era siempre la primera y demás, sino es algo similar. Y tiene mucho sentido, porque si yo le voy a aplicar un test diagnóstico a un grupo de pacientes, a una subselección de pacientes que representan una población, pues como siempre, los que están incluidos en el test de prueba, pues tendrán que parecerse a la población de referencia para yo decir que los resultados que obtengo en el test serán aplicables a la población porque se parece la población, tanto del estudio como la población general. Entonces, pistas que nos da: ¿están adecuadamente descritos los pacientes? ¿Cómo se seleccionaron? Y digamos, esto no es una pista, pero es casi decirte una cosa para que no te despistes. Casi cualquier prueba distingue entre sanos y gravemente enfermos. Quiere decir que si tenemos enfermedades que tienen distintas gradaciones de su complicación o su de severidad, pues un test, aunque sea muy chuchurrío, casi seguro que te detecta hasta el que está peor, ¿vale? Y el test tiene que ser más fino para detectarte esos estados intermedios de la salud. A mí me gustaría poneros un ejemplo aquí, porque es un ejemplo que yo vivo no a diario, pero casi, y es el siguiente. Si habéis ido últimamente a algún sitio donde os pistolean la cabeza para robaros las ideas, bueno, si están utilizando este tipo, ahora Pedro es de Miguel Bosé. No soy de Miguel Bosé, era una broma. Si os están tomando la temperatura con estos termómetros, o incluso con cualquier otro digital, yo no sé si habéis tenido la experiencia de que cuando te toman la temperatura y tú no tienes fiebre, te sale 34,5, 35,6, 36,1, 36,2, incluso si los tomas 2 veces muy seguidas, te sale siempre una medida que dices, hasta a veces un grado de diferencia, y dices tú, ¿cómo puede ser? A mí últimamente, en un sitio al que voy, me están tomando y siempre me sale LO, ¿no? Y digo, ¿cómo puede ser? Bueno, pero si tuviera fiebre, y si mides uno con fiebre, ¡pam!, entonces sí que te sale fiebre. Es una cosa muy curiosa con esos digitales, que no son muy precisos para la temperatura que está, digamos, en normotermia, pero cuando tienes fiebre sí que te detecta. Quiere decir que es un test diagnóstico de mierda. Es tan mierdoso que solo te detecta a los que están graves, o sea, a los que tienen fiebre de verdad. Pero el resto de rangos, pues no te los detecta muy bien. Pero es verdad que para ahora, lo que nos interesa, tampoco nos importa mucho el que la temperatura por debajo de 38 no nos la mida tan bien. Pero es para poner un ejemplo, ¿vale? Yo aquí he buscado unas pistas más porque me parecían pocas pistas y creo que también es interesante que veamos si la muestra es representativa, ¿vale? O sea, no solo que estén descritos correctamente, sino que además sean representativos de la población de referencia. Es importante también saber los pacientes que incluimos, si el tiempo de enfermedad es el mismo o qué tiempo es, básicamente, si están justo al principio de la infección, si están a la mitad, si están en resolución, y la gravedad de esa, ¿vale? Porque ya sabéis que en esta enfermedad, que es muy diversa en cuanto a manifestaciones, presentación y en el curso, hay gente que la pasa como nada, hay gente que la pasa como un resfriado y hay gente que la pasa muy mal y llega a la UCI y algunos fallecen. Por tanto, es importantísimo saber esas muestras de dónde vienen, de gente que está muy bien o de gente que está muy mal. El diseño, desde luego, tiene que ser transversal. Esto, si os han explicado alguna vez metodología de investigación, es cuando decimos transversal es foto fija, o a veces hacemos este gesto de longitudinal, es un estudio que estudiamos a lo largo del tiempo, y transversal es como una foto fija, es lo que llamamos a veces estudios de prevalencia. Pues en este caso tiene que ser
transversal y, como ha dicho antes Verónica muy bien, tanto el test que estamos evaluando como el test de referencia se tienen que sacar a la vez, ¿vale? Así que, bueno, simultáneamente, básicamente. Vamos a ver qué hay, ¿no? Con respecto a los pacientes. Pues nos dice que los pacientes fueron reclutados, como ha dicho antes Raquel, según sospecha, digamos, de COVID, de varios hospitales y también de los laboratorios del CDC de China, ¿vale? En total 8 lugares. Nos dice al final, como también ha adelantado Raquel, que incluyen al final 397 positivos, ¿vale? Y 128 negativos. Muestras de sangre, ¿vale? Tenemos en cuenta que lo que están estudiando en este trabajo son muestras de sangre, no los pacientes directamente, sino muestras que ya estaban recolectadas. Luego tenemos aquí una parte, pues un poco que a mí me ha llamado la atención, y es... no teníamos mucho tiempo, ¿vale? Porque la cosa no nos venía muy allí y pues bueno, no hemos mirado pues por cuánto tiempo estaban infectados, no hemos mirado si tenían síntomas o no tenían síntomas, ni de qué tipo y tal. Y yo qué sé, esto es una cosa que... Es que ya no... O sea, me voy a subir yo un poquito para arriba que me tapa a mí. Pues yo qué sé, está un poco chuchurrío eso, de que no me des más datos de la gente, porque entonces yo no sé de dónde sale esto y yo no sé si sirve o no sirve, ¿vale? Así que vamos a ir a contestar la pregunta, yo creo que bastante fácil y ya. Os voy a decir que los pacientes están pobremente descritos. Si buscáis por ahí no hay más información que la que os he presentado aquí. Y no sabemos en qué proporción está detectando casos graves. Por tanto, todos los positivos, esos que son, no lo sabemos en verdad. Por tanto, claramente es un no. Es el primer artículo que no tiene tabla 1. O sea, tabla 1 de descripción. De descripción, ¿eh? O sea, de los que estamos trabajando... ¿Hay una tabla 1? Sí, pero la tabla 1 a veces falta, no debería faltar, pero mira. Que no había tiempo. Pues eso. No. Había que publicar. Oye, Chen, que nos cierra lo de la revista, que a ver si publicamos ya. Pues nada, vamos a ver. Vale, me toca. Que vamos por la tercera, ya después de un poco de cera, pero bueno. Vamos a ver un poquito más. Un poquito más. Vale, la siguiente pregunta que nos hace la parrilla es si existe una adecuada descripción de la prueba. Es decir, claro, ellos están, aparte del patrón oro, como lo están comparando con su prueba, en la que quieren ver si criba igual de bien que el patrón oro, clasifica igual de bien. Lo que nos pregunta es si se define con claridad lo que es un resultado positivo y lo que es un resultado negativo, lo que es un caso y lo que no es un caso, y si se especifica no sé decir esta palabra, lo siento, que no puedo, reproducibilidad. Muy bien. De la prueba. Me cuesta un montón. Que van a pillar en Caspe, ¿eh? Van a pillar. Bueno, sí. La voy a cambiar, voy a hacer, vamos, manifestaciones para que cambien esa palabra y no exista. Que es muy difícil. Vale, ¿qué es la reproducibilidad? Por poner por describirlo un poquito, simplemente sería la variación que puede haber en una prueba o en el resultado de una prueba dependiendo del observador, ¿de acuerdo? Ahora veremos un poquito, por ejemplo, en este tipo de pruebas, porque la prueba que es un test rápido que están queriendo estudiar, bueno, que han estudiado los autores de este artículo, es este tipo de prueba, ¿de acuerdo? Que se supone, nos ponen unos ejemplos, porque esto es una figura, una foto que sale en el propio artículo. Dale, Pedro, por fin. ¿Le das? Sí. Aquí nos puede explicar Verónica, porque este es el típico test que igual, bueno, mucha gente habrá pasado por la prueba de anticuerpos ahora durante esta época. Pruebas de embarazo son iguales, son muy parecidas, se nos sonará. Pero ¿realmente sabemos qué hace este tipo de pruebas? ¿Qué es lo que está haciendo? Y ahí nos puede explicar Verónica, porque yo no tengo ni idea tampoco. A ver, como ha dicho Raquel, por ejemplo, hay varios test, o sea, no es que se lo hayan inventado ellos lo han puesto a punto siguiendo los elementos que se necesitan para hacer un test de diagnóstico rápido. Bueno, como hemos visto antes, es como una tira de plástico que por dentro pues tiene varias partes, varias almohadillas que ellos llaman pads y que están sobre un lecho de nitrocelulosa. Esto lo que hace que la muestra fluya desde la almohadilla donde se pone la muestra hasta la almohadilla de absorción. De esta forma, los diferentes componentes van migrando y donde sean afines se unirán.
¿vale? En este caso específico, si seguimos un poco los colores, en la primera almohadilla, la de la muestra, tenemos, claro, es una prueba de detección de anticuerpos, por lo que esperamos que nuestra gotita de sangre tenga anticuerpos. Entonces ahí es donde se colocarán mediante los buffers y las soluciones que se utilizan. Llegarán al siguiente sitio, que es la almohadilla de conjugación, donde en este caso los autores han hecho lo siguiente: han reproducido en el laboratorio desde la secuencia del virus del ARN, han reproducido la proteína S, que en verdad es, o sea, los anticuerpos contra el virus se generan para las varias proteínas que tiene, pero en este caso se sabe que contra la S es donde más anticuerpos pueden haber, por lo tanto la han elegido como la mejor, entre comillas. Y para que el test sea rápido y se vea enseguida si es positivo o negativo, le han adjuntado una nanopartícula de oro coloidal, que lo que hace es darle color, ¿vale? Son partículas que también se generan en el laboratorio fácilmente y son de color rojo en este caso. Entonces, en la almohadilla de conjugación tendremos nuestro antígeno, que es la proteína S o un trocito de ella, así como un anticuerpo, que en este caso es de conejo, que será nuestro control. Este nos dirá que en verdad todos los componentes se van a fluir hasta la almohadilla de absorción. Si esto no sucediera, es que el test no funciona. Entonces no podrías decir que es negativo porque este elemento no ha llegado a su línea. En la parte de la membrana de nitrocelulosa tenemos, como se puede ver, 3 líneas. La primera, tendremos los anticuerpos contra las IgMs. Entonces, si desde la muestra tenemos IgMs y se unen al antígeno, se unirán en esta línea. Entonces, esta línea se coloreará de color rojo. Lo mismo pasaría con los IgGs. Si en nuestra muestra que tenemos al principio tenemos IgGs producidos contra la proteína S, se unirán en la siguiente línea. Y después la última, que es la de control, es la que unirá directamente el anticuerpo de conejo a su anticuerpo. Esto nos permite, de una forma rápida y sencilla, que es lo que ellos querían, saber si tenemos un anticuerpo, el otro, o tenemos los dos, o no tenemos ninguno. Es simplemente, pues eso, un test rápido, que nos puede decir presencia o ausencia. Después, claro, vale, tenemos IgMs. Tendríamos que saber en qué periodo estamos y en qué momento de la infección del paciente se ha producido. Si es más al principio, volviendo un poco a la gráfica que hemos puesto antes de la ventana de tiempo, si tenemos IgMs y IgGs, pues en teoría la infección seguiría activa, pero ya tendríamos los IgGs que, como he dicho, son anticuerpos que se generan más tarde y que darían otro tipo de inmunidad. Y si no tenemos nada, tampoco podemos decir que no seamos inmunes, porque hay otros tipos de inmunidad que en este caso no se miden aquí. Entonces todo depende de una combinación de todos los elementos en este caso. Que como has dicho antes, Verónica, si es muy al principio no tendremos ni IgGs ni IgMs. No, claro, si pero tú podemos tener la infección. Claro, te haces la PCR y te haces el test de anticuerpos, seguramente el anticuerpos te va a decir que todavía no, claro. Nada. Claro, que no tienes anticuerpos, punto. La respuesta inmune tiene su timing. O sea, no... Claro, entonces, dado que ellos han utilizado la PCR para definir cuáles son positivos y cuáles son negativos, de todos los negativos que ellos han definido, algunos... Perdón, quería decir, de los positivos, algunos pueden haber dado aquí negativo en este test de anticuerpos. O sea, podrían ser positivos por PCR, pero al hacerles el test rápido dan negativo, por tanto ellos los consideran un falso negativo, porque en realidad sí que son positivos por PCR, ¿no? Digamos que eso es lo que ellos habrán asumido.
como no son... El resultado, digamos, no es positivo en las dos pruebas, en la de referencia y en la que se está testando, se puede dar el caso que digo, ¿no? Un PCR positivo que en este test va a dar negativo, porque esté en ese momento inicial, ¿no? de la infección. Sí, puede ser. También puede ser porque no se haya producido suficiente cantidad de anticuerpos en la sangre, que el paciente pues haya tenido una infección muy leve y no sean detectables aquí. Y no hay, claro, tienes un umbral de concentración. Si no se detectan, no puedes decir ni que no eres inmune ni vamos, no... Vale, hay otros factores que se tienen que tener en cuenta. No puedes decir si no, o sea, no es blanco-negro. Claro. O sea que con este test, tal como se ha comparado, podríamos estar cayendo en muchos falsos negativos, vamos a decir. Sí, más que nada porque parten de una PCR. Claro, efectivamente. O sea, el problema es la comparación, que eso es lo que han seleccionado mal. El problema es la comparación. Claro. Vale. Claro, ahora sería buscar si en este artículo los autores describen su prueba, que es una prueba rápida, ¿no? De detección de anticuerpos que existen en muchos sitios, pero claro, tienes que definirla. Entonces, sí que podemos encontrar que lo que ha comentado Verónica, que ellos describen que si solo sale la línea de control, entonces y ninguna de las otras dos líneas es negativo, porque ha llegado, ¿no? La sangre o la muestra ha llegado al final y se puede ver el control. Luego pone que si cualquiera de las dos, la línea M o G, se tornan en rojo, indica la presencia de anticuerpos de SARS-CoV-2, ¿no? O IgM o IgG. Entonces, en principio está descrito, ¿de acuerdo? Y la foto que hemos puesto antes también da ejemplos, ¿vale, Pedro? Y también ponen esto es del propio artículo, un esquema, pues eso. La del control es que eso es negativa, aquí sería la segunda IgM positiva, la tercera IgG positiva y la que sale en las tres líneas es que tiene anticuerpos IgM y IgG, ¿de acuerdo? Más o menos está bien descrito. Entonces, ¿se define con claridad qué es el resultado positivo y qué es negativo? Dale. Especifican ese resultado negativo y el positivo también, pero te están diciendo que es positivo en anticuerpos. Entonces, que no me nos está diciendo, al final vamos al principio de todo, porque está mal desde el principio. Lo que nos está diciendo es que hay anticuerpos o no hay anticuerpos y qué tipo de anticuerpos, pero no nos está diciendo si hay una infección activa, ¿no? Respecto a la reproducibilidad, no lo pone en ningún sitio. No especifican y en ese momento ahí le estuve mirando porque al final es eso, la variación de que un observador diga esto es positivo o esto es negativo, ¿vale? Y entonces dije, bueno, es una muestra, ¿se me escucha bien? ¿Es algo raro? Sí, sí. Yo veo la línea es positivo o las líneas que sean, yo no veo la línea es negativo y dije, esto es fácil, no es como diagnosticar por una radiografía que igual dependiendo de la persona que lo ve puede diagnosticar una fractura o no, ¿no? Depende mucho del observador. Pero, ¿qué pasa con ese positivo flojico que hemos visto antes? Cuando veo la prueba, que está rosita, te ha salido, pero flojito. Eso lo dan como positivo, como no válido, como negativo. ¿Cómo lo dan? No lo dicen, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en esta respuesta, puesto que no se puede saber, ¿no? Que sí que lo describen, no lo dicen y ahí ya estamos viendo que ahora cuando veamos los resultados, ese flojico no sé dónde lo han puesto, si en un sitio o en otro, ¿no? Entonces ahí he sido buena, podría haber puesto un que no, pero... por dejarlo pasar un poco. Un poquito. Bueno, bien. Manu. El limón. Esto significaba que no estabas embarazada, ¿vale? Y luego... Bebé. Y pirata, que en principio era que tú pensabas que no estabas embarazada, pero resulta que luego mirando las instrucciones del test decía que sí, que bebé y pirata también era embarazo, ¿vale? Y de ahí vinieron los octillizos de Apu y Manjula. Pero volviendo a la realidad, Manu, ¿tú dices que vale la pena esto o qué? ¿O qué hacemos con este paper? Yo creo que ahora mismo me abriría un Netflix.
¿sabes? Rápidamente cambiaría de tema porque puedo aprovechar más la tarde, ¿sabes? Pero bueno, llegas a este punto, vamos a dejar Netflix para después de cenar y vamos a seguir por aprender un poco, porque está súper interesante y porque podemos aprender muchas cositas más que nada porque es un tema que nunca habíamos tocado en lectura crítica. Tenemos a Vero, que la queremos explotar todo lo que podamos para aclararnos, ¿vale? Yo hoy lo que estoy viendo, cuando veo CT, los resultados, ahora los miraré con otros ojos, cuando vea Elisa, los miraré con los otros ojos, porque Vero nos ha hecho ahí un repaso importante de todas las técnicas muy complejas y que, vamos, se han resumido muy por encima, ¿vale? Porque vamos, el tiempo apremia. De todas maneras, es un punto en el que quiero recordar que por las redes sociales nos podéis hacer comentarios. Tenemos Twitter, tenemos el hashtag preclicklectura, en el cual podéis ir comentando. También tenemos este canal de YouTube donde podéis ir haciendo comentarios al respecto y podemos ir introduciéndoos. Y estamos en Facebook Live también emitiendo y nos podéis hacer algún comentario, alguna cosita. Dicho esto, he hecho este paréntesis para animaros a participar, porque no todo es escuchar, también es opinar y hacernos una risa juntos, porque nunca está de más haciendo ciencia. Vamos a pasar a la pregunta número 4. ¿Hubo evaluación ciega de los resultados? Es decir, ¿las personas que interpretaron la prueba conocían los resultados del patronólogo o viceversa? El chino que estaba viendo esto sabía si la PCR había dado positivo o no cuando leía lo otro. Pues hemos estado buscando en el artículo y luego me cogen las gafas porque digo, igual es que la letra es muy pequeña y no lo encuentro. Y nada, he atravesado hasta las gafas, pero no he encontrado nada, ¿vale? Así que en un principio no se habla del cegamiento en el artículo. Hay una cosa básica que decimos en enfermería, que es lo que no se escribe no existe, ¿no? O lo que no se escribe no se ha hecho. Y eso es aplicable en cualquier parte, incluso en historia, ¿no? Si no está en los libros de historia, la historia no existe. Así que, por lo tanto, vamos a responder claramente que no. No, pues va a ser que no. ¿Vale? Confiamos mucho en los amigos, pero si ya no tuvieron tiempo de ver otras pruebas, no sé hasta qué punto, si no lo describen, está hecho él. ¿De acuerdo? Totalmente de acuerdo. Vale. Bueno, otra de las preguntas de detalle de este estudio de prueba diagnóstica es si la decisión de realizar el patrón de oro, que en este caso fue la PCR, fue independiente del resultado de la prueba problema. Es decir, alguna prueba que falló, si se incluyeron preferentemente los resultados positivos en la prueba a evaluar o se utilizaron otros patrones oro, ¿no? En los positivos y en los negativos. En este caso, también he buscado y lo he puesto un poco fácil, porque desde el principio lo que hicieron fue coger las pruebas de PCR, las que eran positivas, las que eran negativas, y no se tomaron decisiones para interpretar la prueba de ellos, o sea, no se hicieron PCRs después, me refiero, para asegurarnos o usar otro tipo de patronoros para asegurarnos y ni se incluyeron solo los resultados positivos. Entonces, en principio, el patronoro se realizó en todas las pruebas, porque de hecho lo escogieron así. Entonces, mi respuesta es sí. Pues sí. También, pues sí. Solo el detallito de recordar, ¿no? Que el patronoro no era adecuado. Imaginemos que sí. Y como ha comentado Vero, ese patrón adecuado sería Elisa, Vero, que lo hemos comentado antes. Sería uno. Podría ser uno, ¿no? Reescribir el artículo utilizando datos de Elisa y comparando un poquito mejor, yo creo. Y si no es ese, sería uno de los más adecuados. Sí, exacto. Exacto. Pues vamos a seguir con la siguiente pregunta. Esta puede ser una de las de más chicha, las de más miga. Vamos a ver esta prueba si vale o no vale, cómo está el tema estadístico. Pero siempre entramos en esos, ¿no?, terrenos un poquito pantanosos donde no nos manejamos tan bien, donde mucho número. Y sabéis que sensibilidad y especificidad son dos términos que yo creo que sí que se han manejado mucho durante todo este año, durante toda esta pandemia, porque rápidamente salieron muchos test a la venta y siempre se buscaba dar esta información al público, porque al final el público podía ser directamente el cliente de un test, ¿no? El que se lo compraba, el que tenía una empresa y quería de alguna manera testar a sus trabajadores. Entonces esos dos términos creo que se han manejado bastante y quizás hasta se entienden bastante bien, pero hay otros que no tanto.
Y aquí, Raquel, yo creo que tú tenías una parte así un poquito más gráfica para explicar un poquito esto y luego ya rematamos con los datos de los autores. Nada, es lo que ha comentado Pedro, ¿no? Estamos, aparte de que lo hemos visto durante todo este año, lo hemos escuchado en la televisión o lo hemos leído y tal, hemos escuchado las palabras sensibilidad, especificidad, falsos positivos, falsos negativos, verdaderos positivos, ¿no? Ya lo hemos estado diciendo aquí también un poco. ¿Qué significa todo esto? Pues he hecho este dibujo, que me encanta. Entonces, ¿qué ha pasado? Imaginaos, que es lo que han hecho los autores, han cogido PCRs positivas y PCRs negativas, ¿de acuerdo? A todas esas pruebas, a las muestras con PCR positiva, le han hecho el test suyo. Y entonces habrá algunas muestras de los test suyos han dado positivo también. Entonces, positivo con positivo cuadra, coinciden, eso se llama verdadero positivo. Han acertado. Los test de las PCRs negativas han hecho la prueba y alguna de esas pruebas ha dado negativo. Negativo con negativo, verdadero negativo, todo estupendo. Pero ¿qué pasa? Que es lo que estábamos comentando. También hay muestras, y ahora veremos los datos, que siendo la PCR positiva, es decir, siendo que eso es un caso, ha dado negativo, eso es un falso negativo, porque realmente es positivo, realmente es un caso, pero te está diciendo que no, que ahí no hay anticuerpos ni nada. Y luego en las PCRs negativas pasa lo mismo, habrá dado positivo alguien, en anticuerpos, en este caso alguien que tenga una PCR negativa, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿cómo se calcula esas cosas de sensibilidad y especificidad? Pues es que es muy fácil en este caso. Aquí solo tenemos que hacer una división de los verdaderos positivos dividido el total de la prueba, ¿no? Verdaderos positivos más falsos negativos. Eso es la sensibilidad, ¿de acuerdo? Es decir, lo que acierta. Y la especificidad sería la prueba, lo específica que es para decir que un caso no es un caso, que es los verdaderos negativos, verdaderos negativos más falsos positivos. Y eso sería, pues eso, la forma de clasificar. Si es muy sensible, la prueba es que el que es un caso te va a decir que es un caso con un porcentaje muy alto. Y específico es que sabe discriminar muy bien la prueba que un no caso es un no caso. Lo sabe clasificar. Y ahí ya vamos a hacer nuestros cálculos. Eso es. Solo añadir una cosilla para que... Porque a mí es una cosa que cuando me lo explican de esta manera me queda como... me llega mucho más, ¿no? Un solo test no puede ser 100% sensible o cerca de 100%, ni 100% específico, ni cerca de 100%. O sea, 100% primero es que no existe, pero no puede ser las dos cosas. Entonces, digamos que hay que combinar test y si, por ejemplo, lo que estamos haciendo es un screening masivo, queremos saber si la población tiene o no tiene determinada condición, queremos un test muy sensible, para que no se nos escape ningún positivo, aunque tendremos falsos positivos, ¿vale? Y de todos esos positivos que queramos confirmar, entonces queremos una prueba muy específica, porque así, cuando me diga que es negativo, es seguro que es negativo. Por tanto, con un test no podemos resolver el problema. Vamos a necesitar dos. Uno que por un lado sea muy sensible y luego, para confirmar, uno por otro lado que sea muy específico, ¿vale? Que yo creo que también hay que intentar meter esto en la cabeza de todo el mundo, de que no puedes comprar un solo test que sea muy sensible y muy específico, porque no funcionan así las cosas, ¿vale? Entonces, bueno, dicho esto, vamos a ver un poquito los datos de los autores, a ver qué nos han contado, ¿vale? Pues en la tabla 1, que es esa tabla donde los artículos normalmente describen a la muestra y te dicen cómo son las personas y qué les pasa y todo eso, y si tenían hijos o no, todas esas historias, pues aquí no. Ellos han dicho que aquí no hacía falta. Pero sí que tenemos, bueno, pues la cantidad de muestras que se han tomado en positivos y en negativos, ¿vale? Si lo sumábamos, pues salían las 500 y pico que eran, no me acuerdo ahora la cifra exacta. Tenemos desglosado aquellos que en su test, ¿vale? O sea, la primera línea, la de sample quantity, serían el total de pacientes medidos en PCRs positivas negativas, y luego tenemos ya medidos con su test, el que se está testando, digamos, el que probamos, cuántos dieron en IgG e IgM positivo y cuántos dieron en negativo, solo en IgG, solo en IgM. Y ellos ya hacen un cálculo de sensibilidad y especificidad, ¿vale? O sea, un 88, más de un 88 para no dejarte ningún positivo fuera y más de un 90 para clasificar correctamente a los negativos, ¿ok? Entonces, en este punto, ¿qué hacemos como lectores críticos? Pues os lo voy a decir, no sé si os va a sorprender, pero
Caspe tiene también una calculadora para estos casos, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer es... Sí, Raquel, sí. Sí, así es. Tiene una calculadora también en su página web, podéis ir ahí donde están las herramientas calculadoras. Ya sacamos en ocasiones anteriores aquella de intervención, ¿no? En la que calculábamos la intervención y nos daban todos los valores que los autores pues no habían querido darnos o los habían omitido o se les olvidaba por el motivo que fuera. Voy a hacer un poquitín de zoom para que lo veamos un poco mejor todos, ¿vale? Incluso yo, que a pesar de las gafas me sigue haciendo falta un poquito de zoom. ¿Qué hacemos aquí? Pues tan sencillo como colocar los números que están en el propio artículo, ¿vale? Entonces, ¿cuántos dieron positivo, ¿vale? En la prueba de referencia? Pues tenemos que fueron 352, ¿vale? ¿Y cuántos dieron negativo? ¿Vale? Pues fueron 45. Luego tenemos cuántos fueron positivos en la prueba diagnóstica, pero negativos en la de referencia, ¿vale? Esto igual así no lo he explicado bien, que se entienda bien. Nuestra prueba diagnóstica, que es lo que estamos haciendo ahora, o sea, los test de anticuerpos, que si os fijáis, ellos han sumado todo, o sea, positivo en IgG, positivo en IgM por separado y luego positivo en las dos cosas a la vez. Ellos lo han juntado todo, ¿vale? Aquí de nuevo han hecho peras y manzanas. Todos los que dieron positivo en su prueba, ¿vale? Y todos los que dieron positivo en la de referencia, que son estos, ¿vale? Estos son los que serían coincidentes o verdaderos positivos, como nos ha explicado Raquel. Luego tenemos aquellos que son positivos en su prueba, pero en la prueba de referencia no eran positivos, por tanto, falsos positivos. Luego tendríamos el contrario, ¿vale? Negativo en la prueba diagnóstica, pero positivo en la prueba de referencia, ¿vale? Que son 45, y por último tenemos los que nos faltan aquí, 116, que son negativos en la prueba diagnóstica que ellos han hecho y negativos en la prueba de referencia, por tanto los que serían verdaderos negativos, ¿vale? Ya lo tenemos, hacemos un clic fuera y tenemos todos los numeritos calculados, ¿vale? Nos vamos a fijar en sensibilidad y especificidad, ¿vale? Que ahora los voy a trasladar a la presentación para que lo veamos un poquito más claro en comparación con los datos que nos daban los autores, y vemos que de una manera así más o menos rápida, además os fijáis que hay un poquito de ayuda, ¿no? O sea, la calculadora de Caspe, si nos quedamos encima de esto, como hay unos comentarios, nos ayuda a interpretar mejor lo que estamos leyendo. Vamos a quedarnos con ese 88,7 y ese 90,6, sensibilidad, especificidad, si hacéis un poquito de memoria se parece un montón, pero lo vamos a ver. Luego vamos a ver que la prueba también nos da su intervalo de confianza, ¿vale? Unos intervalos pues bastante estrechos, vamos a decir que si los datos están bien metidos aquí, pues está bastante bien, bastante preciso. Luego también nos vamos a quedar con estos valores, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo, ¿vale? Esto ahora lo hablamos un poquito más en la siguiente diapo, ¿vale? Vamos a dejar la calculadora ahora de momento y vámonos de nuevo a ver la presentación para así poner en contexto los datos que me han salido a mí al meterlos y los datos que nos contaban los autores, ¿vale? Otra vez a nuestra presentación, pasamos a la siguiente. Ahí os remarco, ¿verdad? Ese 88,66 y 90,63. Esta es la tablita que en la parrilla de lectura crítica de Caspe tenemos y que además nos da, por si fuéramos, yo qué sé, amantes de sacar la calculadora de bachiller, ¿no? Esa calculadora que teníamos donde os hacíais las chuletas, los que os las hacíais. Si la queréis sacar y queréis calcularlo a mano, pues ahí tenéis la manera de hacerlo, tal como nos ha explicado Raquel, pues aquí lo tenéis como recordatorio, pero no hace falta, ¿vale? O sea, bajaos ese Excel estupendo de Caspe que nos ayuda a calcular y a tener esos números pues en un santiamén hechos, ¿vale? Entonces, ¿qué nos ha salido con la calculadora de Caspe? 88,7 sensibilidad. ¿Qué le salía a los autores? 88,66, o sea, lo mismo, simplemente la calculadora de Caspe ha redondeado. ¿Qué nos ha salido de especificidad? 90,6. ¿Qué les salía a los autores? 90,63. De nuevo, lo mismo, ¿vale? Simplemente han utilizado un solo decimal en la de Caspe. O sea que son exactamente los mismos valores, así que el cálculo que yo acabo de hacer es el mismo cálculo que han hecho los autores, por tanto, estoy seguro de que han sumado peras y manzanas. O sea, estoy seguro de que lo han hecho mal, porque yo cuando lo he sumado sabía que lo estaba haciendo mal, me sale lo mismo, lo hemos hecho igual de mal, tanto ellos como yo, ¿vale? ¿Qué más cosas tenemos en el artículo? Pues bueno, ya después Raquel nos hablará de intervalos de confianza y demás, lo dejamos ahí de momento. Tenemos este likelihood ratio positivo o este likelihood ratio negativo, ¿vale? Que serían esos coeficientes de probabilidad. En este caso, esta medida nos sirve para intentar aproximar cada vez que hagamos esta prueba cómo de probable es que el positivo sea realmente un positivo si tiene la condición, ¿vale? Entonces, esto lo voy a explicar un poquito de una manera que se entienda más. Tú cuando le haces un test diagnóstico a alguien,
Pues cuando hay unas condiciones, que pueden ser síntomas, que pueden ser manifestaciones, que pueden ser signos, que te hacen pensar que la persona tiene X condición, X enfermedad, porque si no, no le haces un test diagnóstico, ¿vale? Una máxima de los test diagnósticos que deberíamos de quedarnos ya para siempre como, no palabra del Señor, porque en ciencia no nos gusta eso, porque nos gusta discutir, pero como algo que es bastante útil es, si antes de hacer el test diagnóstico ya sabes lo que vas a hacer con ese paciente, quiero decir, si ya has decidido que le vas a dar un tratamiento, no le hagas el test diagnóstico y dale el tratamiento, igual que si ya has decidido que no le vas a dar el tratamiento, no le hagas ningún test diagnóstico porque igualmente no le vas a dar ningún tratamiento. Entonces te ahorras dinero del test y te ahorras el aumento de la incertidumbre que te va a dar el resultado de ese test, ¿vale? Entonces, esos pacientes, si tienen síntomas que tú crees que son compatibles con la enfermedad que estás testando, que en este caso pues es COVID, por tanto, pues tiene algunos de los síntomas que ya todo el mundo más o menos conoce, porque hay muchos que son típicos y hay otros tantos que son no tan típicos, pues bueno, pues yo le hago el test. ¿Qué me dice el coeficiente de probabilidad o el likelihood ratio positivo? Lo que me está diciendo es cómo de probable es que de verdad tenga la enfermedad cada vez que hago la prueba a alguien que tenga los síntomas, ¿vale? Este valor, si nos fuéramos otra vez a la calculadora, no vamos a ir, quien se la quiera descargar lo puede mirar ahí, hay una tablita donde nos está diciendo este valor, ¿vale? O sea, este 9,46 realmente, ¿qué me está diciendo? Bueno, pues de 10 para arriba, cuando me dé de 10 para arriba, es que es muy probable que sea así, ¿vale? Y según vamos bajando, hasta acercarnos al 1, ¿vale? Esto es como cuando hemos visto odds ratio, cuando hemos visto riesgos relativos, el 1 sería no diferencia, por debajo del 1, ¿vale? Hacia el 0 sería disminución de la probabilidad, ¿vale? Y hacia arriba del 1 sería aumento de la probabilidad de que sea positivo. Y cuando sube de 10 es cuando realmente dices tú, wow, claramente será que sí, ¿vale? O sea que cada vez que le haga la prueba a una persona que tenga las condiciones que son de sospecha de esa enfermedad, pues probablemente sí que tenga la enfermedad, ¿vale? Ahora bien, todo esto que os estoy explicando no sirve en este artículo, porque está mal hecho, ¿vale? Recordamos que el patrón oro no vale, recordamos que además han sumado peras y manzanas cogiendo los IgGs, las IgMs y las dos cosas, las IgGs y las IgMs juntas, todo eso lo han sumado y han dicho estos son todos los positivos, estos son todos los negativos, o sea, está mal por donde lo mires y por tanto toda esta explicación que os sirva para otro estudio que esté bien hecho. Pues no sé si ha dicho Manu que, a ver, si lo habéis imprimido, el artículo, lo podéis usar para envolver bocadillos. Si no lo habéis imprimido, no lo imprimáis, ¿vale? Porque ahorráis en papel, en árboles y en todo eso, ¿vale? Bueno, pues yo ya he terminado con mi... Pues ya he aprendido algo más, ¿ves? Sí, yo también, porque... Ahora la cosa es saber cuál es la precisión de los resultados. Y lo dicen claro, hay que buscar los intervalos de confianza. Caspe dice hay que calcular. Yo creo que quien lea un artículo no debería calcular los intervalos de confianza. Por caso, estás haciendo un estudio, ¿no? Que... Dice buscar o calcular, ¿no? Es como diciendo, bueno, si se les ha olvidado o si no les daba tiempo, ¿no? Pues... Claro, pasa. Pero que es como, yo qué sé, no sé, es que como algo tan imprescindible de que esté el intervalo de confianza, porque al final tendríamos que haber cogido a toda la población para que el intervalo de confianza sea tan estrecho que no prácticamente nulo, ¿no? Entonces siempre va a haber un error, que es los intervalos de confianza, que es lo que ha puesto Pedro a la calculadora. Los hemos visto gracias a los cálculos que ha hecho Pedro y gracias a la calculadora de Caspe, pero dale, Pedro. No están los intervalos de confianza, no están. Te da un dato, te da la sensibilidad, te da la especificidad, como si eso fuera, y me ha salido esto y esto va a salir. No, tiene que haber esos intervalos que, de hecho, pero he dicho que eran muy estrechos, ¿no? Haciendo el cálculo que dan, o sea, sí, que había bastante precisión. Chico, pues ponlos. Que encima te ha salido que tiene precisión. Claro, si ya lo has hecho todo mal, pues ponlo también. Pues decir, ¿qué más da? ¿Qué más da? O sea, que si fuera un intervalo muy ancho, pues dices, bueno, no los pongas, lo quieren esconder porque es malo, pero vamos. Claro, entonces no están. Raquel, me esperaba un hemos sido engañado. Es que no, el tema de los memes no lo manejo igual de bien que vosotros. Me falta habilidad. Pues bueno, vamos a ver resultados aplicables al escenario. Pues bueno, ya sabéis que hacia el final de todas las parrillas de lectura crítica de Caspe pues empieza a entrar en juego la información que tiene el lector del artículo, porque esto obviamente yo contestaré de una manera, una persona que esté en México contestará de otra y una persona que esté en Estados Unidos pues de otra diferente, porque el contexto puede ser diferente, ¿no? O sea, los pacientes, el sistema sanitario y todas esas cosas. Entonces, ¿serán satisfactorios en el ámbito del escenario la reproducibilidad de la prueba y su interpretación? Y pista.
considera si el ámbito de la prueba es demasiado diferente al del escenario. En este caso, ya lo hemos dicho al principio, las pruebas se han hecho en hospitales, se han hecho también en un CDC, ¿no? En un CDC de China, y luego eso pues se intenta aplicar a la población de China. Por tanto, ¿son iguales esos dos escenarios? Bueno, pues las muestras se han recogido de varios hospitales, ¿vale? De entrada entramos con poca concreción, y laboratorios de testeo o laboratorios de análisis del CDC, ¿vale? En total, 8, ¿vale? En 6 provincias de China, que tampoco te importa a ti las provincias que son. Te digo que son 6 y tú con eso te tienes que quedar, ¿vale? Es que hay muchas, Pedro, hay muchas. ¿Tú hay muchas te las vas a saber? sí. ¿Te las vas a saber? ¿O que te las diga? Antes los autores nos han dicho que si el tiempo, que no había, que tal, que si había que publicar. Ahora yo digo, vale, y el espacio también podría ser, pero ¿y el supplemental ese maravilloso, que es gratis? Que si lo puedes poner ahí, que no te cobran más. Lo que tengas que pagar para publicar es lo que tengas que pagar y el supplemental va gratis. Chico, ¿qué te costaba ponerlo ahí un poquillo y yo estaba más contento ahora con unos datillos extra, hombre? Yo qué sé, es que yo así no puedo contestar a las preguntas del Caspe, ¿sabes? O sea, es que yo así no sé qué deciros. Entonces, por ser bueno, voy a decir que no se puede saber, porque los datos estarán. Porque, de hecho, si miráramos el artículo, vamos a dejar esta parte ya, pero hay una parte donde dice, no hemos podido recoger nada más que los datos de un sitio, el hospital de la Cruz Roja de no sé dónde, no sé si era el de Wuhan, la verdad es que no estoy seguro, pero decía, sí. Hospital de Cruz Roja, a lo mejor era de Wuhan. Y ahí sí que podemos coger los datos de 50 y pico personas, o sea, de 50 y pico, de un total de 500, pues, pero chico, no me seas cutre, hombre, pónmelo todo. Doña Raquel. Bueno, ahora ya que estamos en lo que dice Pedro, en la aplicabilidad de los resultados, ¿es aceptable la prueba en este caso? Pues eso, como siempre hay que considerar pues eso, que la prueba esté disponible, que igual en ese momento allí estaba, luego aquí no podía no estar, en fin, fue todo un follón. Sí, los riesgos y las molestias de la prueba y los costes, y es todo como todo, si estuviera bien hecho y hubiera estado comparado con el patrón oro que tocaba y saliera esa sensibilidad y esa especificidad estupenda con sus intervalos estupendos, pero la prueba vale, yo qué sé, 1.000 euros cada prueba, pues igual no te vale la pena, ¿no? Eso sería un poco ver los riesgos-beneficios. Y entonces hemos hecho eso, riesgos-beneficios. ¿Cuáles son los beneficios que tiene la prueba de anticuerpos? Que se hace muy fácil, que parece que sirve muestra de sangre capilar, un pinchacito en el dedo. En este caso, ponemos lo de parece. Se me parece. Porque sí que han hecho una comparación entre la sangre total, ¿no? Una muestra de sangre venosa, capilar, y algo más, ¿lo comparaban? No, creo que eran esas dos. Sí, eso es. De muy pocos... con 7 pacientes, con 7 pacientes cogían y le salía un 100% de concordancia, ¿eh? Claro, pues ahí es bueno, nada, ¿eh? 7 de 7. 7 de 7. Concluyen que sí que sirve, ¿no? Entonces no hay que sacar sangre, entonces en principio es un beneficio. Y que no necesitan ni laboratorios ni personal experto ni para procesar ni para interpretar la muestra. El que es positivo, el que es negativo, sin punto. ¿Cuáles son los riesgos que puedo ver yo si me ciño al artículo? Pues que los resultados son muy preliminares. Hay que decir que los autores en algún momento del artículo pone que son resultados preliminares, pero está publicado y no está publicado en un preprint ni nada de eso, está publicado en una revista. Pero bueno, son resultados muy preliminares, faltan muchísimos datos y mucha información. Y lo que hemos comentado durante todo el rato, los resultados van a ser iguales para sintomáticos o que las personas que tienen síntomas y depende de qué síntomas, si son graves, leves, etcétera. Vale, nos dice que hay anticuerpos, pero lo que hemos visto, ¿no? Que no hay infección activa. El resultado positivo que no significa que tiene anticuerpos, pero me va a servir para que yo ponga una fila de personas para decir tú no tienes infección, tú te tienes que cuarentenar, tú no, ¿no? Sí, seguramente se necesitará confirmar con PCR y el resultado negativo puede ayudarnos a descartar no casos, pero tampoco, porque puede ser que dé un resultado negativo y sea positivo en PCR, porque tenga una infección en realidad. Entonces, para mí, con este artículo, ¿es aceptable la prueba en este caso? No.
Ya está. No has dejado ni lugar a la duda, ni el redoble de tambor, ni... Que no estamos diciendo que todas las pruebas es conforme a este artículo, que las pruebas de anticuerpos son pruebas de anticuerpos y ya está. Pero detectan lo que detectan, no otras cosas. Eso es. De hecho, quien se haya hecho una prueba de anticuerpos, creo que si salía positivo, se confirma con PCR. No sé si está ahora así. Yo cuando me la hice en su momento, se confirma con PCR. O con ELISA. Con ELISA también lo hacemos. Es decir, si te sale una de estas positivas, te vas a una muestra de sangre y una ELISA. ¿Vale? Más que nada porque lo que estamos hablando es IgG y IgM. Y es lo que más te va a dar esa, como decía bien Vero, ese gol estándar, lo más parecido es el ELISA. Muy bien, pues eso. Bueno, pues vamos a la pregunta número 10. Pregunta que si queréis la discutimos entre todos porque tiene aquí, pues ya sabéis, ¿modificarán los resultados de la prueba la decisión sobre cómo actuar? O sea, hacemos el test para variar la intervención que hacemos sobre la persona, para variar el manejo. Bueno, fijaos las pistas desde la perspectiva del escenario. Si la actitud no va a cambiar, la prueba es al menos inútil, ¿vale? Considerar el umbral de acción y la probabilidad de enfermedad antes y después de la prueba. Estos son datos que no tenemos calculados en el estudio y que no tenemos tampoco para meter en la calculadora. Hoy he pasado la calculadora de Casper muy rápido. En otra ocasión que hagamos un estudio de pruebas diagnósticas nos meteremos con eso de la probabilidad de la enfermedad antes de hacer la prueba y la probabilidad de enfermedad después de hacer la prueba, porque está un poco más abajo en la misma calculadora. Simplemente que necesitamos contar con un conocimiento que no tenemos en este momento. O sea, que se podría rebuscar, que a lo mejor está por ahí publicado, pero tendríamos que saber cuál es la prevalencia de la enfermedad en el lugar donde tú vas a hacer ese test diagnóstico antes de hacer el test diagnóstico, ¿vale? Fijaos que esto es un poco raro, pero de manera general, entre algunos sanitarios, no todos, pero sobre todo entre la población general, piensan que un resultado positivo en una prueba diagnóstica, pues ya está, eso va a misa, ¿no? Y en realidad no es así. En realidad siempre hay incertidumbre y la incertidumbre es mayor o menor en función de esa prevalencia, ¿vale? Hacer un test diagnóstico de una enfermedad muy extraña, muy poco común, no es lo mismo que hacer un mismo test diagnóstico para una enfermedad que es muy común, que es muy prevalente en un lugar. Por tanto, no tiene la misma utilidad. La calculadora nos ayuda cuando tenemos ese dato. Y ese dato puede provenir bien de series publicadas, bien de bases de datos propias de un hospital o bien del conocimiento propio que tiene el clínico que va a probar la prueba, ¿vale? O sea que lo del test diagnóstico parece que es una tontada, si me dice que sí es que sí, si me dice que no es que no, pero hay un poquito más que rascar para realmente saber si hace falta hacer o no el test. Ya os digo que lo dejamos para otra sesión en la que utilicemos también pruebas diagnósticas, pero donde por favor el artículo esté un poquito mejor hecho, a ver si algún día encontramos ese perfect paper, que todavía no lo hemos encontrado. Sentíos libres de enviarnos perfect papers si los encontráis, porque sí que nos gustará mucho no ser tan negativos, no, pero criticones así como estamos siendo hoy. Pero se aprende mucho criticando. Se aprende mucho de lo malo, eso es verdad. Fijaos qué ambigüedad. Esa es mi respuesta. Ni sí ni no, ni tampoco a lo otro. Yo qué sé, Manu, haznos un resumencillo de esto, porque esto ha quedado... Pero es que al final, cuando no lo tienes claro, es un no. Si no está claro, es un sí o no. En verdad. Pero claro, si no es evidente, no. Vamos a pasar a hacer un resumen de todo lo que hemos visto. En una primer instante, en las preguntas de eliminación, ya os hemos dicho que en esa primera parte es fundamental que todas las pase, no las ha pasado. Os recuerdo que hemos seguido para seguir desgranando, rascando, aprendiendo cositas sueltas, porque es lo que realmente nos interesa en la critiquería. Criticar para aprender cositas para otros estudios que vayamos a hacer. Hemos pasado por los resultados, están más calculados. El intervalo de confianza, como decía Raquel, ¿no? No se ve, ¿vale? No está representado, es algún dato muy básico que debería estar. En cuanto a las preguntas de matiz, el ciego obviamente tampoco lo hemos encontrado y el patrón oro hemos establecido que no es el adecuado en base a la comparación de los dos test. Por último, si son aplicables a nuestro medio, como decía Pedro, pues no se ha determinado tampoco la zona geográfica, está en los CDCs, en un hospital, me la trajo mi primo, no está claro, ¿vale? Es decir, que al final tampoco, si no está descrito, tampoco nos podemos mojar. ¿Ha valido la pena revisar este artículo? Pues yo personalmente, y abro un poco la veda, te diría que sí, porque hemos estado repasando los conceptos básicos de todo el tema de la detección del SARS-CoV-2 o de la enfermedad de COVID, de la infección de SARS-CoV-2 en pacientes. Fijaros que este artículo es de febrero del 2020
y sí que me ha acordado un poco, me ha hecho un feedback de los recuerdos que hemos vivido, ¿no? De cómo hemos tenido que aprender cómo funcionan las pruebas, qué significan las pruebas, las curvas de las IgM, de las IgGs, cosas que hace un año y medio desconocíamos totalmente, ¿no? Pues sí que me recuerda este artículo, chicos, cuando empezamos todo ese proceso de aprendizaje, ¿no? Y estos errores, porque parece que ellos también lo cometieron al principio, es decir, querían utilizar la PCR porque era el gol estándar, porque era lo mejor, pero claro, era lo mejor para determinar la infección en un momento dado, ¿vale? Y después aprendimos que la PCR es en un momento dado y luego las IgM son en otro momento, ¿no? Incluso, fijaros, ahora para Navidades hemos tenido esa venta de test rápidos, también con IgG, IgM. Es básicamente, nos están vendiendo casi lo mismo que en este artículo, ¿no? La PCR como comparativa y han pasado un año, ¿no? Pero eso ha llegado también a la población. Es decir, esta sensación, este cacao mental entre PCR y test serológicos que estamos viendo también ha llegado a la población. Y bueno, con Pedro yo creo que hemos aprendido, hemos repasado especificidad y sensibilidad que actualmente ya lo podemos aplicar a otros test diagnósticos como el test rápido, esa PCR rápida que se hace actualmente, que sabemos que tiene una buena sensibilidad en personas que tienen sintomatología, ¿vale? Es decir, que son conceptos que no sirven solo para este artículo, ¿no? Que sirven también para las pruebas que van saliendo porque estamos en una epidemia y las pruebas van saliendo nuevas, ¿no? Afortunadamente. ¿Y qué más cositas? Ah, bueno, y se me había olvidado, estamos con un test rápido. ¿Os acordáis cuando compramos esos test rápidos para hacer diagnósticos y decían que unos eran del 60%, otros del 80%? Es decir, es un artículo sobre un test, ¿vale? Que nos da esa fiabilidad de ese test, pero que también es muy variable esa fiabilidad según el test que sean. No todos los test de este tipo tienen la misma, ¿de acuerdo? O sea, que me ha gustado, a mí, perfecta, o sea, he sacado muchas cosas de esta critiquería de hoy porque es un buen repaso a todo lo que hemos aprendido en COVID y a criticar a la critiquería, exacto. Y encima, Vero nos ha dado un repasito bueno ahí de bioquímica, de reacciones, Está intentado. Está muy bien. Sí, sí, lo has hecho muy bien. Vaya. Está muy bien. Ahí, Manu, por lo que has comentado de que has hablado de varios tests y demás, bueno, vamos a dar paso a que todos los comentarios que queráis hacer, por supuesto, podéis hacerlos ya en YouTube, los podéis hacer en Twitter con el hashtag Preclicklectura, los podéis hacer también en Facebook Live, que también estamos ahí. Y como queráis, si tenéis el teléfono de alguno de los que están en pantalla, también le podéis enviar un WhatsApp y decirle, oye tú, no sé cuántos, o sea, como os venga, guay. Pero antes, digamos, por recoger un poco lo que ha dicho Manu, que me parece muy, muy interesante, porque dice, muchos test que se han vendido a los que se ha dicho, pues tienen esta sensibilidad, tienen esta especificidad. Fijaos que tal y como lo hemos calculado, necesitamos los datos de la prueba de referencia y los datos de la prueba que estamos testando. Por tanto, la sensibilidad y la especificidad para un test dado va a cambiar en función de con qué se ha comparado, ¿vale? Así que hace falta saber un poquito más para comprar un test. Quiero decir, hace falta tener un profesional sanitario que te ayude a interpretar los resultados. No es tan sencillo como me hago la prueba con saliva, me hago la prueba con sangre, gotita del dedo, me hago la... Quiero decir, tenemos que ser un poquito cautelosos con esto a la hora de utilizar estos tests. Creo que se tienen que hacer de una manera arreglada, creo que se tienen que hacer en el contexto de la atención sanitaria, porque los tests hechos de manera libre pueden llevarnos a tomar malas decisiones individuales, ¿no? A la hora de decir, bueno, pues... ya puedo hacerme la boda todo sin mascarillas hace 2 días en Madrid, ¿sabes? No sé, no lo sé, porque igual tú no sabes mucho de sensibilidad y especificidad del test que te has comprado, si es que te has comprado alguno, que eso tampoco lo sé, pero hay cosas que... ¿Hay ya algún comentario que vamos a comentar? Yo solo quiero, si me dejáis una tontería que quiero hacer, es que quiero presentar a un nuevo integrante de la critiquería, que yo espero que os guste y que permitáis que esté para siempre con nosotros, y que a partir de ahora, pues os quiero presentar a Pulpi. Pulpi siempre va a empezar, digamos, con una cara muy contenta. Siempre que empecemos una prelectura va a estar así. ¿Por qué? Porque le gusta la ciencia y porque quiere aprender. Pero al final de la prelectura cabe la posibilidad de que termine así, que es como va a terminar hoy. Hoy termina así porque no le ha gustado mucho la metodología.
Lo dejo por aquí con esta cara, ¿vale? Pero seguro que en cuanto hayan comentarios y empecemos a discutir, pues le puede cambiar la cara y volver otra vez a la otra, que es la que le gusta, la de la discusión, la del aprender y todas esas cosas. Bueno, Pedro, teníamos a Mireia Montaner en Twitter, ¿vale? Sí. Que, nada, echaba de menos a la critiquería y a la lectura crítica. Ha pasado un mes, estamos aquí de nuevo. Estamos. Nos vamos a convertir en el sálvame de la lectura crítica, este paso, no digo más. ¿De acuerdo? Y Reme Lozano, que nos agradece desde Facebook Live la presentación y, pues nada, le encantaría que todo esto llegara a todos los profesionales y no nos confiáramos tanto en esos datos, en esa prensa que últimamente a mí me tiene calentito por los datos que da alegremente, ¿vale? Sin contrastar y sin explicar a veces, porque a veces es el dato, pero si lo explicas no es realmente lo que estás diciendo, ¿no? Claro. Dice que no nos confiaremos, ojalá nos confiáramos de datos sin evidenciar. Pues efectivamente, a veces las prisas, como estos chinos, son unas malas consejeras para establecer opiniones científicas y posturas como profesionales. Ahí, al respecto de eso, Manu, Raquel me comentaba el otro día una cosa sobre Estaba pensando en... Coméntalo. Me he leído la mente ahora mismo. No sé si es esto a lo que te refieres, creo que sí. Que precisamente hay, bueno, no sé si conocéis la Fundación Esteve, era eso, ¿no? Lo de la Fundación Esteve. Han hecho, que está muy guay, hacen unos cursos muy chulos. Ahora es una pena porque los cursos que se hacen generalmente... eran siempre presenciales y es sobre investigación y sobre comunicación científica también. Y hemos ido a algunos y es que, bueno, creo que sacamos unos libros aquí, los cuadernos también. Ya hemos hecho publi de la Fundación Esteve gratuita. Gratuita, que nos pagan. Si alguna vez nos quiere patrocinar la Fundación Esteve, pues estamos abiertos también. Hicieron, algún cursico aceptamos como curso ¿no? pago en especie. Como soborno, exacto. Claro, un cuadernillo, que son gratis, pero mándamelo. Sí. La verdad es que hicieron, que lo estuve viendo y está muy chulo, que se llama hicieron unas jornadas que se llamaba la ciencia impaciente en época del COVID. Y entonces ahí se mezclaban, los ponentes eran investigadores o científicos y periodistas. Hablando un poco de lo que comentaba Manu, ¿no? Que es muy difícil los científicos divulgar, para los periodistas divulgar y un poco comentaban que los periodistas responsables, habrá otros que no lo sean y van al clic y ya está, les ha costado muchísimo porque claro, especificidad, sensibilidad de un test, es en población general, no tienes por qué saberlo, que es lo que decía una periodista, dice la gente tiene otras cosas que hacer y tiene su vida, no tiene por qué tener que saber esto, ¿no? Y es muy difícil trasladar esa información y más en un momento como este, porque no es una cosa que diga ha habido un ensayo en ratas para el cáncer de no sé qué, que es como y se queda ahí diluido y tal, no, esto era día a día información y más información y más información. Entonces os lo recomiendo que lo veáis, son cuatro vídeos de 1 hora, lo podéis ver eso, Ciencia Impaciente en YouTube y está muy guay, está muy chulo, los debates que se hacen entre investigadores y periodistas está muy chulo. Qué chulo. La verdad. Pues ya cuando os acabáis la serie con la que estéis, ¿vale? Pues dar un respirito ahí a la... A ratico, no podéis. Eso, también a ratito se puede ver sin ningún problema. Vamos a ver algunos comentarios que hay en YouTube. Tenemos a nuestro amigo Jalarco desde México, que aprende... Bueno, gracias por lo de los mejores. Hoy a lo mejor tenemos a la mejor bioquímica, pero nosotros pues nada, intentamos estar aquí aprendiendo con todos y entre todos. Y él, bueno, ha cogido la idea de envolver con el papel, pero no lo ha imprimido, perfecto, mejor así, Jalarco, no imprimas que no hace falta. Tenemos también a Pablo, que yo diría que puede convertirse ya, y nos va a disculpar Pablo, en nuestro segundo terapeuta ocupacional de cabecera, porque el primero es Jan, que ha estado con nosotros en directo. Pablo, tienes las puertas abiertas de un directo si te apetece alguna vez, a enviarnos un artículo también de terapia ocupacional o de lo que te dé la gana. Pero sí, te estás convirtiendo en el segundo sin duda, ¿eh? Ya veremos si le ganas a Jan en algún momento. Ahí está, ahí te dejo el guante lanzado. Tenemos a Ana Sevillano Milán, que nos da las gracias, que ha sido muy instructivo. Gracias, Ana, por haberte conectado y por habernos seguido y por comentar. El comentario de Reme, que lo ha comentado ya Manu. Tenemos aquí Aft Violín 94, que nos dice que ha emprendido muchísimo y también nos dice que le ha gustado Pulpi. Pues nada, Pulpi va a estar con nosotros, si a todos os parece bien. Pulpi vendrá.
Vale. Tenemos a Puri Gironés. ¿Cómo estás, Puri? Que antes venías también a las lecturas presenciales en la FE y ahora te has unido a las online porque son las que podemos hacer. Pero mira, oye, yo la verdad es que las estoy disfrutando. No es que las en presencia no me gustaran, porque me gustaba mucho también el vernos, el hablar. Pero bueno, como ahora la situación no se puede, pues te agradezco, Puri, que sigas apoyando la iniciativa y que te conectes con nosotros. Nos dice Violín94 que le servirá para que sus compañeros de laboratorio validen su kit de LAMP para detección de COVID. Yo no sé si, Verónica, tú tienes algo de idea de esto. ¿Te suena eso? ¿Son algunos de los que tú conoces que están validando algún kit? Pues ahora mismo no me suena. Vale. No. Si lo pone qué significa, a lo mejor sí. Vale, pues dinos, porque Verónica tiene algunos compañeros que estaban en Valencia haciendo, por si sois del mismo laboratorio o no, por curiosidad, más que nada, por curiosidad. Mireia también nos dice en YouTube, o sea, Mireia tiene todas las redes abiertas, tiene Twitter, tiene YouTube, tiene todas, muy bien, como tiene que ser, como buena millennial. Nos pregunta entonces con qué prueba sería conveniente comparar la PCR entonces. Esta pregunta yo creo que se la dejamos a Verónica, si te parece bien. Sí. ¿Con qué prueba sería conveniente comparar la PCR? Voy a intentar interpretarla, Mireia nos corriges si no es así. Estás diciendo un PCR positivo, ¿con qué se compararía? Quieres decir, una PCR, perdón, porque es una PCR. ¿Es eso lo que nos estás preguntando, Mireia? ¿Cuál es el gol estándar de la PCR? ¿Es esa la pregunta? Nos confirmará ahora, le dejamos un momento, vemos otros comentarios. Mientras tanto, Puri, que nos dice que es cómodo e instructivo, la verdad es que es cómodo. Estás en tu casa con tu silla de youtuber, que la verdad es que es muy cómoda. Y esas cosas. Tenemos por ahí a D.I. Leto. Espero que seas Leto sin más. Si eres Leto, muchas gracias por conectarte. Maravillosa intervención, muy instructivo. Gracias de verdad. Pues nada, oye, todos y todas sois súper bienvenidos a venir cuando queráis, a enviarnos un artículo si os apetece, a conectaros en directo. Y si Mireia ha escuchado nuestra pregunta, pues que nos diga. Pero yo creo que esa es la pregunta de ella, sí. ¿no? Creo que sí. ¿Qué nos puedes contar? ¿Contra qué se compararía una PCR? Sí. Es que la PCR, yo creo que de todas las pruebas es la más fiable que se puede hacer. Sería en sí misma el gol estándar. Claro, a lo mejor sí que... Pensando ahora mismo, ¿vale? Sí. O sea, en verdad, bueno, supongo que si no lo explico en un momento. No es una PCR en sí, o sea, es una PCR como modificada. En verdad se llama RT-qPCR, la prueba que se hace. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es, sabemos que el virus tiene ARN como material genético, entonces para poder amplificarlo y para poder detectarlo, tenemos primero que ese ARN pasarlo a cDNA, y de ahí hacer la PCR, porque el ARN es muy inestable, entonces con él no se puede trabajar, hay que pasarlo, por eso se llama la RT, que es una retrotranscripción. Entonces, una vez se pasa a DNA, ahí ya sé que se puede hacer una PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa, que es una amplificación de ese material muchísimas veces, muchas copias, para conseguir bastante concentración y poder detectarlo. Y además es a tiempo real, es decir, se cuantifica. A la vez que se va amplificando ese ADN, ese cDNA se va cuantificando y se va viendo cuánto material genético tienes. Yo supongo, por ejemplo, si se podría incluso llegar al siguiente paso, que sería secuenciar. Una vez tienes ese producto, sería pasarlo por un secuenciador tipo Illumina, tipo, dependiendo, yo creo. Y se podría comparar si es exactamente, no sé, como una prueba más específica incluso que la propia PCR. Vale. Claro, es que aquí es una pregunta, ¿no? Porque es el patrón oro, que creo que lo he dicho, y si no, por decirlo, es la prueba que mejor clasifica un diagnóstico, alguna cualidad en ese momento, porque luego puede aparecer algunas posteriores que sean mejores. Pero es como, si yo soy un gol estándar, ¿quién es mi gol estándar? ¿Quién está por encima de mí? ¿Cómo he llegado yo a ser gol estándar? Es como, no sé. Claro. Yo tampoco lo sé, pero cómo sucede todo eso. Supongo que se hará una prueba, se utilizará y luego se irá refinando con otras pruebas. Claro.
Claro. Por ejemplo, sí. Sí, creo que sí, creo que esa era la pregunta que nos hacía Mireia. Voy a aprovechar a comentar una cosa, Verónica, porque a raíz de que has explicado que la PCR que se hace no es una PCR, sino que es una RT-PCR, has dicho RT... La Q significa de real time, que se cuantifica, que se hace por cuantificación. Vale. Pues, o sea, aprovechar, yo no sé si ahora ya hay mucha gente que siga un poquito lo que es la parte del negacionismo y demás. Una de las críticas que se ha hecho, y vamos a aprovechar que has hecho esta explicación para dejarlo un poco claro, y es que se decía, o incluso en documentación que a mí me han pasado, me ha llegado por correo y demás, dice, es que la PCR no sirve para detectar un virus que es ARN, ¿no? Y de hecho, ahora lo has explicado perfectamente, porque sí, la PCR original, la que inventó describió o desarrolló este señor Kary Mullis, pues en los años, no sé si años 80, años 70, no lo sé, hace bastante tiempo, efectivamente al principio era para eso, ¿no? Para ADN, pero claro, las cosas evolucionan y ahora se hace esa retrotranscripción que nos ha explicado Verónica. Y claro, es muy débil ese argumento de decir es que la PCR no sirve para detectar el virus, que yo creo que esto lo habréis oído, ¿no? Desde el punto de vista del negacionismo se ha dicho esto, y en realidad es que no es la PCR clásica que inventó aquel señor que es además un señor bastante peculiar cuando le escuchas sus intervenciones y demás, pero bueno, quitando eso, el señor tiene su mérito por hacer la prueba, pero es que ya no es la misma prueba que él se inventó en aquellos años, sino que hay una evolución, como todo, y la prueba pues está, digamos, modificada para poder hacer esa detección de un virus que es RNA, como explicaba. Y quería aprovechar el momento porque me ha venido de pronto a la cabeza y creo que está bien pues ir también desmontando esos mitos, que está desmontado porque podéis encontrarlo por ahí, pero bueno, aprovechamos para que todos los que nos estáis viendo pues tengáis también ese argumento, porque a veces pues te encuentras con un amigo al que tienes estima o una amiga a la que tienes estima, pero va ahí y resulta que es negacionista y dices, joder, ¿y ahora qué hago con él? ¿Ya no somos amigos? No, pues intentas darle información, intentas pues bueno, de una manera amable decirle, mira, esto es lo que hay, tú tienes esta información, yo tengo esta otra, compara, lee un poco más, estudia un poquito y sobre todo no sigas a Miguel Bosé ni a esa gente, ¿sabes? Porque no. Bueno, nos confirma Mireia que efectivamente le hemos dado en el clavo. Gracias, Verónica, entonces, porque le has contestado a lo que tocaba, a lo que nos estaba preguntando. Encantada. Y bueno, creo que, Manu, ¿nos puedes dar un repasito a ver si hay alguna cosita más en Twitter? Yo de momento no veo nada en YouTube, no hay más comentarios. No, actualmente Twitter limpio y Facebook Live también limpio. Saludamos Perfecto. A nuestros espectadores de Facebook Live también. Desde por seguirnos por aquí. Por seguirnos. Sí. Yo diría que este puede ser el directo con más espectadores, o sea, no somos no somos super influencers ni mucho menos. Hemos tenido un pico de 27 o 28, ahora no recuerdo, ahora tenemos 24 aquí en YouTube, perdón, la suma de los dos son 24 entre YouTube y Facebook Live, pero hemos tenido un pico de 28. Que probablemente es la vez que más gente nos ha visto. Es seguro que mucho tiene que ver con tener una bioquímica invitada, porque sabemos que nos van a dar más información y va a ser más chulo. Y nada, agradeceros mucho a todos los que nos habéis visto. No sé si queréis comentar alguna cosilla más. Manu, Raquel, Verónica. Yo sí que quiero reforzar la idea del tema del diagnóstico, ¿no? El diagnóstico en COVID, porque la gente no nos volvamos locos, ¿vale? Con las pruebas. Se ha de basar en la clínica del paciente, en el momento epidemiológico, la historia epidemiológica del paciente y obviamente en las pruebas microbiológicas que son fundamentales, ¿vale? Pero desde aquí hacer un nuevo llamamiento a que me dé un test algo no significa que esté enfermo o no. Hay que hacer una valoración con los profesionales sanitarios, ¿de acuerdo? Que hagan esa historia global para realizar el diagnóstico y determinar, como decía Vero, ese momento. No es lo mismo estar al principio que al final, no es lo mismo utilizar una prueba al principio que al final y debemos confiar en los profesionales que se encargan de ello. No vale con comprarme una prueba en la farmacia y no vale con pedirme una analítica en el hospital, ¿vale? Porque claro, hay que saber interpretarla y saber qué prueba hay que pedir. El contexto. Vero, voy a decir algo. Sí, no, es que me están escribiendo justo, sí, que uno de los que de YouTube son mis compañeros del laboratorio de Valencia y me están... Claro, le he preguntado porque dice que está intentando enviar el comentario, pero no sale. Ah, vale. Bueno, el kit de LAMP que ponía ahí, dicen que es el kit que están ellos probando, es por un momentito, amplificación isoterma de PCR, y dice que lo que intentan es que sea un kit más rápido y más sensible que incluso la PCR o la RT-qPCR de la que estábamos hablando. O sea, vale. Lo que sería, querían
eso, lo que intentan es que este kit sea más específico que la RT, lo que están haciendo en el laboratorio. Qué guay. Y Vero, ¿se determinaría en el mismo momento de la infección? O sea, ¿se podría comparar en este caso con los momentos de los 5 primeros días? Este que estáis validando. Pues, a ver, es que eso, quiero decir, tendrían que hacerse pruebas, tendrían que hacer ensayos y comparar con PCRs normales, también dependiendo del paciente, si es sintomático, porque a veces una PCR un asintomático es difícil que salga, muchos factores. De acuerdo. Pero están en ello. Pues nada, toda nuestra energía para ellos. Tampoco desveles todos los trucos, Verónica, porque si no, Manu es capaz de montarse ahí un laboratorio ahí clandestino. Muchas preguntas, Manu, muchas preguntas. Sí. Si ves que hay que matarle porque sabe demasiado, lo dices y... No chilléis que se me acopla, que tengo al del CDH chino aquí en el otro canal, ¿sabes? Te ha pagado. El CDH chino. Aquí pasándome los yuanes. Muy bien. Tenemos ahí, bueno, Mireia que efectivamente confirma el PCR Wins. Y tenemos otro comentario por ahí de Alicia Serrano, que nos da la enhorabuena. Muchas gracias, Alicia. Alicia, yo sé quién es Alicia. Y Verónica también sabe quién es Alicia. Sí. Es Alicia, es la auténtica es Alicia. Sí, la violín es Azahara. Ah, qué bien, Azahara. Pues mira, ahí está. Es igual que la PCR. La idea es coger la sensibilidad de la PCR y la rapidez de los test rápidos. Qué bueno. Muy bien. Eso es lo que había que hacer. Sin extraer el RNA y demás, lo cual simplifica mucho la técnica. Exacto. Un detalle que se me ha pasado, es cierto. Porque hay que extraer primero el RNA para utilizarlo como en la prueba. Como veis, todos los que nos estáis viendo, tenemos bioquímica de primera línea y tenemos bioquímicas de segunda línea que están escondidas ahí en YouTube, pero que nos aportan mucho desde la lejanía. Joel Gadea, muchas gracias, aprendiendo mucho en La Critiquería. La Critiquería es un nombre que me encanta, la verdad. No sé qué estamos esperando hacer camisetas. Aquí Mini Verónica, ¿tú sabes quién es Mini? Es mi hermana. Ah, vale. ¿Y de qué es Leto? Porque claro, yo conozco una persona que se le llama Leto, no es su nombre, y pensaba que era Leto. Son los apellidos. Venga, vale. Sí, es verdad, justo. Muy bien, Mini Verónica. Pues Mini Verónica, muchas gracias por conectarte. Supongo que te has conectado porque estaba tu hermana, pero estás bienvenidísima a venir a todas las demás. Yo creo que ella hacía historia del arte. No sé si podremos hacer una lectura crítica de historia del arte algún día. Ojalá. Y si no, ya veremos a ver cómo lo encajamos para que también Mini Verónica pueda venir si quiere. 3. Eso es distancia, mascarilla, ¿eh? Muy bien. Las que han desarrollado son los que están comentando por mí. Genial. Gracias a Zahara y gracias a las otras dos por estar ahí aportando también al directo. Genial, pues te tomamos la palabra, Mini Verónica. Ya verás como sí que encontraremos un tema en el que nos puedas aportar algo. A lo mejor, esto no sé si decirlo, pero cuando nos metamos en cualitativa, no sé yo. No. Terreno todavía para nosotros. No creo, Ya veremos, porque a lo mejor nos metemos en alguno que tenga estética de por medio y a lo mejor ahí ya sí que nos interesa a lo mejor alguien que sepa, ya veremos, algún estudio histórico, ¿no? Sí. Ya veremos. Dejémoslo ahí en el aire, Mini Verónica, te recogemos ahí la... Ojo, una serie de Fibonacci por ahí, ¿sí? Aquí. Sí. Detrás de Raquel. Está claro. La que sabe. Bueno, pues yo creo que te tenemos ya en el equipo. Ya está, te tenemos en el equipo. Bueno, pues sabéis que esto es una actividad que está patrocinada por el Colegio Oficial de Enfermería de Valencia. Os lo decimos, es mensual. Por tanto, en aproximadamente un mes nos volveremos a ver. Estamos deseando que nos enviéis artículos que os apetece que critiquemos. Si es un perfect paper como reclamaba Pablo, que él lo quiere, nosotros también, Pablo, pero no te creas que es tan fácil. Pero si lo tenéis localizado, si conocéis ese perfect paper que está por ahí, por favor, enviádnoslo a nuestro correo, a info@preclick.com, pero también os lo podéis hacer llegar a través de todas las redes sociales en las que estamos, porque de cualquier manera nos sirve, ¿vale? Tenemos el blog que está en www.preclick.com, donde ponemos una entrada semanal. Todos los jueves resolvemos alguna pregunta clínica
También nos podéis preguntar cosas clínicas y las resolveremos ahí, a razón de una a la semana, no nos da para más la vida. El correo que ya os lo he dicho, y luego nos tenéis en el canal de Telegram donde ponemos las entradas, en Facebook y en Twitter con @preclick, y en Instagram y en YouTube como preclick.tv. Pues dicho esto, dicho todo, yo creo que podemos dejar que esta gente se vaya porque tendrán cosas que hacer, yo qué sé. Si os parece bien. Y bueno, os emplazo a que nos veamos en un mes aproximadamente con más Critiquery. ¿Vale? Nos vemos en un mesecito, chicos. Muchas gracias. Todo muy bien. Cuidaos mucho por ahí Hasta fuera. luego. Cuidadito. Chao. Adiós. Que vaya bien.